Vale, pues. Pues bueno, entonces voy a comenzar. Sí, A ver, déjame un segundito. Y pues bueno, muchas gracias primero que nada por estar aquí presente. Y pues bueno, ahí un poquito en el curso, cuando estuvimos trabajando el curso con la doctora Michelin, creo que en algún momento llegué a platicar un poco que lo que yo a lo que me trato de dedicar o de las áreas en las que yo me he estado tratando de profundizar más, sobre todo por las asignaturas que imparto y pues por motivos personales, es toda esta cuestión del diseño centrado en el usuario, más particularmente hacia el área de la salud, desde las asignaturas que imparto yo en el Departamento de Sistemas Biomédicos, de Ingeniería en Sistemas Biomédicos, y pues entre las curiosidades que uno hace, ¿no? De querer complementar un poco más el conocimiento, me inscribí a uno de estos cursos en línea de la Universidad Tecnológica de Delft, en Holanda, y ellos tienen un curso completito de cuatro, me parece que son cuatro módulos también, en los que se enfocan en el diseño para la salud. Y entre esas cosas hicieron énfasis, o sea, todo un curso enfocado en una sola herramienta, que es esta llamada el mapa de ruta del paciente. Entonces, yo la quiero compartir porque yo conocía el mapa de ruta de usuario, que es una herramienta pues ya muy conocida dentro de lo que es el diseño para los usuarios, un poco también utilizada en la estrategia de venta, ¿no? Como una herramienta también de análisis de ventas para la función mercadotécnica, para incluso toda esta planeación pues, de los canales de distribución, de la manera en la que incluso dentro de un mismo comercio se colocan los productos, qué imagen se les da y todo, siempre con esta visión o del usuario o del cliente, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a ver qué diferencias hay cuando le cambiamos la palabra de usuario a paciente, ¿no? Y pues bueno, me gusta mucho esta presentación, es algo breve y es un poco generalizada. Y pues casi el 100% del contenido es tomado, ¿no? De esta información que la Universidad de Delft proporciona a través del curso, ¿no? Entonces, pues espero no meterme en muchos problemas por compartirlo, ¿no? Pero bueno, pues le puse yo un subtítulo a la presentación, porque si bien me voy a enfocar en esta herramienta en sí, un poco a describirla, cómo se trabaja, cuál es su importancia o por qué es recomendable trabajarla, le pongo este subtítulo de visión empática del diseño para la innovación, ¿no? En la salud porque pues es algo bien chistoso, pero yo ya lo he encontrado en varios libros y en varios artículos de literatura enfocada en el diseño para la salud, en donde mencionan que curiosamente, siendo una de las industrias más humanas, es una de las industrias menos empáticas, sobre todo en la generación de productos y en el desarrollo e incluso la optimización de los procesos, porque por tratar de verlo así, ¿no? Como un proceso, como un producto, se deja de fuera el hecho humano, ¿no? Entonces, no es que sea la totalidad, pero suele suceder constantemente, ¿no? Entonces, es un poco hablar de estos aspectos y por qué es recomendable utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Bueno, hablando un poco de contexto pues yo sé que aquí la mayoría sabemos o hemos trabajado en cuestiones de la salud, pues bueno, platicar un poquito, ¿no? De la industria de la salud. La industria de la salud es una de las industrias, pues, más pues, constantes en el mundo, con alto crecimiento, que vemos cómo se modifica y cómo puede llegar a tener estos desarrollos acelerados y a la vez siempre constantes, ¿no? Siempre hay avances que se están realizando, siempre hay necesidades que surgen y que, bueno, en todo el mundo se encuentran áreas de oportunidad y este gran crecimiento posible si uno busca desarrollar y dedicarse a lo que es el diseño de productos o de resultados para lo que es la atención a la salud, ¿no? En algunos lugares del mundo, el enfoque del cuidado de la salud se da sobre lo que es la prevención. Esto casi siempre se ve más en naciones en donde ya pues por nivel socioeconómico, por la misma perspectiva o desarrollo tecnológico, no es tanto estar atendiendo constantemente la cura, ¿no? Que sería el enfoque que vemos, por ejemplo, en Latinoamérica, sino que se ve más hacia la prevención, cómo evitar que haya estos grandes padecimientos y entonces también las tecnologías responden a ese tipo, o sea, desde ahí podemos empezar a visualizar la complejidad de cómo, dependiendo del contexto, dependiendo de las capacidades, dependiendo del enfoque en sí, de que tiene pues el gobierno, la cultura, la misma población, cuáles van siendo
esas áreas o esas necesidades en el diseño. Y pues bueno, no importa cuál sea este enfoque, quienes están involucrados, principalmente los profesionales de la salud, pues siguen confiando y cada vez dependen más, ¿no? Podríamos verlo incluso así, de los equipos, desde lo más sencillo hasta los equipos más complejos o los sistemas más complejos para la ejecución de su trabajo, ¿no? Muy distinto a como veíamos en pues muchos, incluso siglos anteriores, ¿no? Donde era todo al conocimiento o la experiencia o la percepción del médico y ahora cada vez más se depende de estas tecnologías y entonces de ahí encontramos un poco haciendo recuento, regresión a esto que nos mencionaba la doctora Michelin en la última presentación, de esta necesidad de involucrar a más personas en el desarrollo, ¿no? En esta investigación, en este desarrollo, porque vamos viendo que se generan estas correlaciones, estas dependencias y la necesidad de participar pues todos en conjunto. Y bueno, siendo este un campo, un área, una industria de alto crecimiento, dinámico completamente asociado a los cambios sociales. Lo hemos visto en los pasados 2 años, ¿no? Cómo despuntaron necesidades en áreas que eran consideradas, siempre ha habido ese tipo de padecimientos, pero cuando se viene una necesidad global con un impacto tan fuerte como lo ha sido la pandemia, pues bueno, se requiere de esta respuesta también dinámica y de atender pues esta complejidad, ¿no? Que vemos aquí. Yo resalto la palabra porque en este campo vemos muchísima área para la innovación, sobre todo desde la perspectiva de qué tan complejo es, ¿no? Entendiendo la innovación con esta palabra que conlleva, sí, una novedad, pero una novedad que introduce un cambio, una mejora, ¿no? Una innovación o una novedad que no genera una mejora o que simplemente no llega ni siquiera a implementarse o no considera los aspectos de complejidad que tiene este entorno del cuidado de la salud, pues difícilmente va a lograr esas modificaciones y poderse considerar al 100% algo innovador, ¿no? Y bueno, ya viéndolo un poquito más hacia los aspectos o criterios o características que uno debe de estar considerando cuando se mete en el área de diseño dentro de la salud, pues sí se tiene que tener este ingenio, esta capacidad inventiva, pero sobre todo visualizar la funcionalidad considerando a todos los involucrados, ¿no? También la capacidad de integrar esas mismas complejidades que decimos, esas interdependencias y sobre todo la visión un poquito más holística, más amplia, de que no es solamente una relación uno a uno de un cierto personaje o de una cierta, sí, un cierto usuario con un elemento, sino que es un sistema al final de cuentas, ¿no? Entonces, un poquito más enfocado en lo que nos da la importancia de conocer este tipo de herramientas, pues bueno, no es que el diseño centrado en el usuario no esté dentro del área de la salud, por supuesto que este enfoque ha permeado a todas las áreas de la industria, a todas las áreas de desarrollo de productos. Sin embargo, muchos de los ejemplos que llegamos a encontrar del diseño centrado en el usuario, pues como mencionaba un poquito hace un poquito, se enfoca en una relación uno a uno, ¿no? Se tiene esta visión de si estoy hablando del dispositivo porque quiero llevarlo a ser de uso doméstico. Y entonces me voy a enfocar en los usuarios pacientes que tienen que estar en su casa, ¿no? O a veces nos enfocamos en el usuario médico o en el usuario personal de salud, enfermeros, camilleros, etcétera, o en el usuario hospital, ¿no? Y entonces, aunque muchas veces el diseño centrado en el usuario lo ve tanto enfocado en personas que olvidamos otros elementos que tienen impacto en esta, pues en todo el desarrollo, en su realización, ¿no? Entonces, pues bueno, el enfoque del mapa de ruta de usuario lo que nos dice es de entrada visualiza este dinamismo, ¿no? ¿Por qué es una ruta? ¿Por qué lo estamos tratando de visualizar como un camino, como un proceder? Luego hablas, perdón, del paciente. Hablas del paciente como el eje porque sí es una herramienta para el diseño centrado en el usuario y en este caso el usuario común sobre el cual nos queremos enfocar es en el paciente, ¿no? Pero bueno, la visión uno a uno no va a ser siempre válida para este sistema complejo donde hay muchas partes involucradas, donde hay muchos elementos interrelacionados y que cada uno tiene necesidades, capacidades y deseos distintos que deben de cumplirse o visualizarse por lo pronto para poder tener una solución de diseño que sea óptima o se acerque a esta solución óptima, ¿no? Entonces, eh, lo que más se llega a ver en el mundo del diseño de dispositivos, y lo decía al principio, dispositivos, equipo médico, incluso procesos de atención, es que se pasan por alto características fundamentales y que pueden afectar en el comportamiento y por lo tanto en
pues en la realización correcta de la utilización o del seguimiento de procedimientos, de tratamientos, etcétera, que son las emociones de los pacientes, ¿no? De los pacientes o de todos los demás usuarios involucrados. Y esto pues resulta en que aunque los productos sean funcionalmente perfectos y nos enfoquemos como ingenieros o como diseñadores o como pues expertos en el área de la salud en perfeccionar esas características técnicas, fallan al momento de interactuar, al momento de interrelacionar los elementos, porque no fueron considerados desde el diseño, ¿no? Entonces, cuando nosotros buscamos hacer este análisis detallado del paciente, pero también de su contexto, nos ayuda a identificar oportunidades para las mejoras que sí involucren estos aspectos técnicos, no los dejan de lado, ¿no? Pero que también nos lleven a visualizar cosas que pasamos completamente por alto que ni siquiera hubiéramos considerado, ¿no? Y entonces generan mejores o más posibles innovaciones porque entonces incluso a veces los pacientes no son conscientes de que eso es lo que les está afectando y cuando uno logra visualizarlo o dar en el clavo, ¿no? Cuando genera un diseño a partir de esto, pues es mucho más impactante, podríamos decir. Incluso podría ser que genere un cambio real, realmente fuerte, ¿no? Casi casi de rupturas de paradigmas, incluso, ¿no? En lo que sería, pues, el contexto de la salud. Entonces, pues, ¿qué es un ejemplo donde podremos visualizar de manera, pues, rápida, ¿no? ¿Qué tanto se considera o no se considera, ¿no? La perspectiva de involucrados. En el diseño, por ejemplo, productos como son las mesas quirúrgicas. Las mesas quirúrgicas, pues, son un tipo de equipo médico en el cual pues hay muchos involucrados alrededor de ella, aunque pensáramos que directamente, pues ¿quién está sobre la mesa? El paciente, ¿no? Pero hay actores humanos y no humanos, ¿no? Que están involucrados y a quienes se tiene que considerar. Evidentemente el paciente sería pues la prioridad, pero el paciente pues básicamente, y lo llegamos a escuchar en ocasiones, ¿no? Hasta se le trata en ocasiones pues como un bulto que nada más se coloca en la mesa y entonces existen proyectos que visualizan bueno, a ver, ¿quién necesita entonces características funcionales o técnicas relacionadas con esta mesa quirúrgica? No, pues los médicos, los tratantes, los camilleros, los enfermeros, pero resulta que también se tienen que tomar en cuenta cuestiones logísticas, cuestiones de cuánto tiempo duran las intervenciones, cuántas veces se utiliza cada uno de estos equipos, de cuántos dispone el hospital, ¿no? ¿Qué tipo de operación se está realizando? ¿Cuáles necesitan cuáles? Si tienen instrumentos o elementos que sean removibles o si son permanentes, ¿no? Los grados de libertad, todas estas características y criterios pues mínimos y que siempre indispensables, ¿no? Que se pueda mantener la asepsia, la limpieza, ¿no? Esta cuestión de esterilizar, qué materiales se les va a dar entonces para que tampoco estés afectando al desempeño, pero estés cuidando estas características de seguridad. Si van a estar en interacción con otros equipos, con otros accesorios, etcétera, y simplemente el espacio, ¿no? Con el que se cuenta, porque el espacio afecta a las actividades que se pueden realizar en ellas, a los otros elementos que se pueden involucrar, a cómo vamos a estar haciendo realmente el acomodo, ¿no? Entonces, más allá de decir, bueno, necesito que la mesa tenga X grados de libertad o que tenga un control automático que lo pueda estar modificando o que tenga distintos espacios en donde se pueden acondicionar estos elementos, ver el sistema completo, ¿no? Ver quiénes más van a estar involucrados porque en ocasiones puede que la mesa sea, como decía, ¿no? Perfecta, tenga todos los accesorios y resulta que en la práctica médica el personal relacionado pues no lo entiende, nunca se le dio la capacidad o por su misma, podríamos incluso decir, forma de ser, ¿no? Por estos, personalidades, por estas características simplemente bien humanas, ¿no? De decir, no, pues a mí no me gusta moverle, yo sí, así quiero mi mesa y no me importa las características del paciente, no lo voy a mover, ¿no? Entonces, desde aquí nada más un poco de ejemplo de cómo podemos ver más allá de las personas, ¿no? Involucradas directamente en cómo lo podemos trabajar, quiénes tendrían que estar siendo considerados cuando estamos haciendo diseño para la atención a la salud. Y bueno, en un entorno tan complejo para poder innovar, es necesario que seamos capaces de visualizar, ¿no? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que está pasando? Y para eso se recomienda el uso de herramientas que nos permitan esto, ¿no? Visualizar más claramente, organizarlo y entonces poder ver si tenemos más o menos completo el panorama, cuáles son esas suposiciones que tenemos o cuáles son características o elementos que estamos pasando por alto que ni siquiera hubiéramos considerado, ¿no? Entonces, por eso se recomienda diagramar o trazar o como dice el nombre de esta herramienta, mapear
esas interdependencias, esas relaciones, esos elementos que están interactuando para ver entonces cómo podemos atenderlo y cuándo a lo mejor unos y otros están siendo causa o produciendo esos efectos, ¿no? De cuestiones que son problemáticas y que no van directamente a una interacción inmediata uno a uno, ¿no? Estos elementos uno a uno. Entonces, para ello se propone esta herramienta llamada el mapa de ruta del paciente, que no es más que, como mencionaba, una descripción gráfica, ¿no? De manera generalizada, no podemos, o sea, la podemos ir refinando conforme avancemos, esto lo menciono un poco más adelante, pero que lo que nos va a ayudar a hacer es decir, a ver, tratemos de enfocar el problema, no vamos a delimitarlo, vamos a visualizarlo en una serie de etapas a través de las cuales el paciente va a estar pasando durante todo su proceso de curación. Decíamos que aquí podemos estar visualizando la perspectiva de prevención o la perspectiva de atención ya que se presentan los padecimientos, ¿no? Entonces, pues bueno, incluso también se puede visualizar en términos de no solamente las afectaciones, bueno, desde esta perspectiva, no solo cuando ya hay una afectación de salud, sino para evitar que esto suceda, ¿no? O para mantener un buen estado de salud. Entonces, no es solo enfocado a decir, ah, bueno, existe esta enfermedad o el paciente ya está pasando por un proceso que requiere tratamiento, sino cómo podemos incluso desarrollar herramientas, sistemas, productos para procurar la salud y mantener la misma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un mapa de ruta del paciente? Ayudarnos a visualizar a las personas, los servicios, los elementos por los cuales o con los cuales interactúa el paciente mientras pasa por ciertas etapas y entonces empezar a complementar con información que nos haga encontrar estas interacciones o emociones o bloqueos o barreras o complicaciones que se están presentando para los participantes, ¿no? De esta manera podemos entender mayormente o más claramente lo que son los procesos completos, todo el proceso de atención a la salud, viendo un poco más claramente que no es simplemente una interacción como cuando vamos a un cajero, ¿no? Yo voy a la máquina, meto mi tarjeta, saco mi dinero y ya, ¿no? No funciona así la atención a la salud. Y bueno, es un buen punto de inicio para la innovación, visualizando, porque es una herramienta que nos ayuda a visualizar de manera holística, decíamos, ¿no? Integrando distintas perspectivas a distintos participantes y sobre todo que trata de visualizar más allá de solo un momento, ¿no? Y de la participación de solo un actor. Entonces, pues bueno, en grandes rasgos, eso es lo que es un mapa de ruta de usuario, una forma de trazar el paso, el proceder, las interacciones de un paciente a lo largo de una cierta serie de etapas que nosotros vamos a ir determinando para visualizar pues estas interacciones y poder encontrar esas áreas de oportunidad. Antes de podernos lanzar a desarrollar el mapa de ruta de usuario y empezar a visualizar cómo se genera, hay que entender, pues bueno, decíamos que el contexto del cuidado de la salud es un contexto complejo, es un contexto donde hay muchos involucrados y pues bueno, Wagner, que es un autor que en el 2007 propuso, ¿no? Una descripción de este contexto del área de la salud, sobre todo en atención a la salud, ¿no? Porque cuando hablamos de la salud es un poco muy general, ¿no? Y aquí estamos hablando en el término este que en inglés se ve muy, muy claro, ¿no? En la palabra healthcare, que es el contexto de la salud, pero en términos del cuidado de la salud, ¿no? Entonces, pues bueno, es un entorno que en contexto generalizado, pues sí se da en una población, en una localidad, en un entorno físico, pero que se puede visualizar en la división de subsistemas, ¿no? Un entorno que al estar en un espacio físico, pues conlleva un sistema de entorno social en donde empezamos a visualizar esta presencia de actores, actores que inmediatamente vemos humanos, porque estamos hablando de un entorno social, y hablamos desde los pacientes a la familia, cuidadores, ya sean cercanos o no, sabemos que existen servicios, personas que se dedican, ¿no? Que profesionalmente son cuidadores, aunque no tengan un apego o una relación personal, y los especialistas de la atención a la salud. También elementos no humanos o actores no humanos que generan estos entornos y que empiezan a ser importantes a considerar en el desempeño y en el desarrollo del cuidado de la salud. Condiciones ambientales, ¿no? Asociadas hacia al espacio, tal cual a la ubicación e incluso a las modificaciones que se sufren a lo largo del año, ¿no? Temperatura, iluminación, sonido, otras características ambientales. El entorno físico, pero hablando ya más de las cuestiones tangibles, de la infraestructura, el equipo médico, las condiciones y los tamaños, las ubicaciones, pues incluso la construcción de los espacios, ¿no? El mobiliario con el que se cuenta, los factores organizacionales
qué tan estructurado está, qué jerarquías existen, cuáles son las políticas que rigen el contexto de la salud donde se está analizando esta ruta y pues obviamente la cultura regulatoria asociada a pues las cuestiones de gobierno, si existen o no existen posturas de reembolso, si existen o no existen posibilidades económicas de apoyo, pues lo podemos considerar gratuito, ¿no? Como lo tenemos en el caso de el servicio. Bueno, que antes era, ¿no? El Seguro Popular y ahora creo que es el Bienestar o no recuerdo cómo se llama actualmente, o los servicios de seguridad social, ¿no? Asociados a los trabajadores, etcétera. ¿Cuáles son los sistemas regulatorios y cuáles son esas políticas que existen para dar esta atención a la salud? Entonces, son algunos de los elementos que nos ayudan a visualizar que de entrada el paciente y las personas y los elementos con los que va a estar interactuando no están solamente limitados a ese momento o a ese espacio físico en donde está realizando la interacción, sino que están embebidos en este contexto que tiene impactos en distintos niveles, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cuáles son aquellos actores, ¿no? Que vamos a estar involucrando aquí cuando hablamos del mapa de ruta de usuario? Vamos a empezar a visualizar un poco palabras que nos dan la idea de esta visión creativa que tienen este tipo de herramientas, que es poder visualizar todo esto como un poco esta parte de la narrativa, del storytelling, un escenario, ¿no? Una serie de acciones o etapas o fases que vamos a visualizar como si fueran los actos de una obra, ¿no? Secuenciados, quienes están involucrados, y dentro de ello vamos a encontrar a los actores, ¿no? No tanto por la cuestión lúdica o la cuestión como como de performance, podríamos decir la palabra actor, sino aquellos que actúan, que tienen una actividad que contribuye o que participa de manera activa durante el proceso de curación o de atención de la salud de los pacientes, ¿no? Entonces, los actores los podemos considerar como aquellos elementos humanos o no humanos, ¿no? Productos, servicios o obviamente personas que contribuyen a este proceso, ¿no? Entonces, es de los primeros elementos que tenemos que visualizar y asociado a los actores, un poco visualizar la diferencia que hay entre esta palabra de actor y un término que sí se ha utilizado, que hemos conocido anteriormente o que hemos escuchado alguna vez, las partes interesadas, los interesados o su palabra en inglés difícil de traducir tan literalmente, de los stakeholders, ¿no? Aquellos que son interesados o involucrados en el proceso, pero la diferencia que hace, al menos la literatura asociada al mapa de ruta del paciente, es que los actores son aquellos que tienen una participación directa, ¿no? Activa sobre el proceso de curación, mientras que los interesados o los stakeholders van a ser quienes se preocupan, pueden impactar o tienen decisiones como persona, como organización o como grupo sobre otra organización a través de la cual puede haber un impacto en el proceso de curación del paciente, pero no están directamente relacionados. Entonces, sí debe de tomarse en cuenta, pero en el momento en el que visualizamos que su participación afecta activamente a los usuarios, entonces ya se consideran actores, ya no se consideran solamente partes interesadas o asociadas al proceso, bueno, a la organización, ¿no? Entonces podemos ver que, por ejemplo, el departamento de financiamiento financiero del hospital, si tiene una influencia directa, ¿no? En el proyecto de diseño de algún producto o de algún servicio, sí es considerado un actor y se debe de involucrar o incluir en la ruta del paciente. Si simplemente le interesa la organización del hospital, cómo se llevan a cabo los procesos, pero directamente sobre el diseño del producto, no va a estar teniendo pues una actuación, una participación activa, pues entonces se puede considerar a largo plazo y, por ejemplo, sí se debe de considerar cuando ya llevamos el concepto de producto o el desarrollo de este producto a un nivel de implementación, porque sí tienen una influencia, ¿no? Sobre este producto en uso en sí, su implementación, pero no sobre el proceso de diseño. Es simplemente como un hincapié porque a veces existe confusión y eso pasa mucho en la literatura de diseño, ¿no? Que en alguna perspectiva mencionan a todos como el cliente, ¿no? O como stakeholders y en otras visiones, pues se visualizan por separado estas participaciones. Además de los actores, hay que considerar cómo influyen entre ellos, cómo se influyen entre ellos, cómo se relacionan entre ellos. A veces un solo actor afecta múltiples actores a la vez, ¿no? Entonces es necesario ver que no siempre, porque lo vemos, ¿no? Pensando en casos, ejemplos o vivencias personales, ¿no? A veces los pacientes, ya sea porque no tienen la capacidad de elegir esta autonomía que todos buscaríamos que un paciente pudiera tener, o que depende o que va acompañado o que es altamente influenciable, por ejemplo, por sus cuidadores cercanos, por las personas que van a
pues a tener una participación muy activa en su proceso previo o posterior a una intervención, por ejemplo, es necesario ver qué tanto este impacto puede estar afectando o viceversa, ¿no? Como el que un solo paciente esté sometido a un tratamiento también va a tener un impacto a otro nivel en sus entornos, en estos elementos de su contexto, para ver si se tienen que o no se deben de considerar en el diseño de estos productos o de estos servicios. Y bueno, de esta manera nosotros podemos asegurar una visión completa y amplia de nuestro contexto, viéndolo sistemáticamente, porque ya no solo decimos, existen estos elementos, sino que también en este tipo de herramientas visuales, ¿no? Estas herramientas donde podemos mapear o trazar esta información, podemos encontrar cuando empezamos a trazar esas interconexiones, a veces incluso podemos encontrar hallazgos como, sé que existen estas personas y tienen un impacto en el proceso, pero no logro visualizar claramente ¿dónde está esa conexión? ¿Por qué afectan si no veo una relación directa, ¿no? Y entonces ahí a lo mejor el punto en donde debemos de enfocarnos es en por qué o dónde o cómo se está realizando ese efecto si no hay una clara conexión. A lo mejor lo que hay que mejorar es que haya una clara conexión entre estos elementos o de plano ver la manera de deslindarlos para que no se estén generando estas contradicciones o estas restricciones si no tendrían por qué estar involucrados unos con otros, ¿no? Y bueno, ¿cómo le hacemos entonces? Casi siempre cuando iniciamos el proceso o la realización de una herramienta de mapa de ruta del paciente, lo que hacemos es crear el mapa contextual, ¿no? El mapa mental del contexto desde nuestro conocimiento. Es decir, a mí me encargan o yo voy a participar en un proyecto de diseño para, no lo sé, a lo mejor atención a pacientes con Alzheimer, ¿no? Yo hago o tengo un poco de conocimiento y visualizo ese contexto y genero un previo, podríamos decir un boceto de este mapa mental del contexto, y lo que tengo que hacer para hacer un uso correcto de esta herramienta es fortalecer esa visión, incluso verificar las hipótesis o las suposiciones que yo pueda tener recopilando datos mediante la investigación. Se tiene que reforzar y se tiene que generar con información real de las experiencias, de los contextos, de las interrelaciones de los pacientes. No podemos nosotros simplemente inventar que yo creo que así es como es y con base en eso, pues sí es una herramienta muy dinámica, muy divertida, ¿no? Pero no está siendo al 100% útil si no hacemos esta obtención de información. Y para ello nos sirven pues estas actividades como la observación directa o indirecta, ¿no? A veces se puede consultar, si no podemos tener un contacto directo con los pacientes, pues una observación indirecta a través de experiencias, de información que alguien más nos provee, ¿no? Por internet, en conferencias, en acercamiento a los especialistas, que ellos nos puedan narrar las experiencias con otros pacientes, etcétera, y entrevistar, pues, a estos actores humanos. ¿Quiénes van a ser esos actores? Pues los que nosotros vayamos identificando, y obviamente también hacer observación de los elementos, de las características, de las interrelaciones, de todas estas interdependencias entre los actores no humanos. Entonces, para poder crear un mapa de ruta de usuario, y por eso no es tan fácil presentar así ejemplos y ejemplos y ejemplos de mapas que se hayan, perdón, de paciente que se hayan generado, es porque se tiene que desarrollar en torno a un objetivo de diseño particular, a un proyecto en particular, y entonces hacer toda esta investigación que lo respalde, ¿no? Entonces, hoy nomás les voy a describir un poco más o menos esta herramienta y lo que quedaría un poco pues como interés pues personal y para ustedes sería que ustedes buscaran si se puede o si les gustaría aplicar esto en algún proyecto y ver cómo irlo desarrollando, ¿no? Entonces esa es como la idea, presentarles la herramienta y si se presentan algunas dudas, pues tratar de aclararlas y sobre todo motivarlos a que pues desarrollemos proyectos en donde podamos poner en práctica este tipo de herramientas. Entonces, pues bueno, como mencionaba, el hacer este mapeo nos ayuda a encontrar esas interrelaciones entre los actores, porque muchas veces podemos enlistar a todos los elementos que se nos vienen a la mente que están, ¿no? Los participantes humanos, no humanos, pero hacerlo en una lista, no solamente poner palabras o tratamos de hacer matrices, ¿no? Y de repente ya queremos hacer acá otras dimensiones y no lo podemos visualizar tan claramente como cuando hacemos una imagen, ¿no? Una imagen gráfica en donde podemos visualizar a través de flechas, en este caso, ¿no? El ejemplo de un paciente que por algún padecimiento, sobre todo sobre su movilidad, pues bueno, podemos empezar a visualizar algunos elementos, actores humanos y no humanos, ¿no? El sistema de apoyo que pueden ser familiares, amigos, otras personas que sean el sistema
sistema de apoyo, los especialistas, la información que se maneja, ¿no? Si se le realizan o se le practican exámenes, el historial, qué resultados se obtienen y cómo empezamos a ver estos flujos de información, quiénes interactúan con quiénes. El tamaño de las flechas aquí no es simbólico, no representa que aquí haya una mayor interacción o una menor, simplemente hay que ver los flujos, ¿no? Aquí no nos están dando mayor información, es simplemente empezar a mapear, a visualizar quiénes son posibles elementos y, como decía, conforme vayamos reforzando la investigación, podemos ampliar. Este es el primer boceto, por así decirlo. Me imagino en qué entorno, me imagino quiénes son los participantes o me informo sobre todo quiénes son estos elementos y cómo se empiezan a interrelacionar entre ellos. Y para poder ir haciendo la construcción pues más completa del mapa de ruta de usuario, pues primero estructuramos a estos actores, ¿no? Esta primera forma de estructurar el contexto a través de los actores es ver quiénes son posibles actores, ¿no? ¿Cuáles son esas interdependencias para posteriormente estarlas visualizando ya en interrelación y cómo se pueden estar afectando y quiénes están involucrados? Porque a veces en un mismo momento varios actores, aunque no estén directamente relacionándose, pueden estar siendo afectados, ¿no? Y bueno, una de las principales formas de mencionarlo o de visualizarlo es hacer un mapa concéntrico en donde vamos a elegir quién va a ser ese actor principal, nuestro protagonista. Al hablar del mapa de ruta del paciente, casi siempre ponemos, como en la imagen anterior, al paciente en el centro. Pero si ya sabemos, por ejemplo, que la problemática desde la que estamos partiendo, porque existe un antecedente, el proyecto de diseño llegó a nosotros en sí por la necesidad de otro paciente, perdón, de otro usuario, es decir, el médico especialista o el personal de enfermería, incluso los que dan atención o mantenimiento al equipo, ¿no? Podemos centrarlos a ellos en este diagrama y entonces alrededor de ellos visualizar quiénes son aquellos actores y la jerarquía que empiezan a tener. ¿Qué cantidad de actores podemos conocer y quienes a lo mejor ni siquiera considerábamos que pueden tener un impacto menor o mayor, pero que sí tendrían que estar visualizados en este contexto, ¿no? Entonces, ¿por qué nos sirve esta visión concéntrica? Porque visualmente es claro, ¿no? Un poquito como las dianas perdón, como una diana de lanzamiento de dardos, ¿no? Vemos que en el centro va a estar como el punto crucial, ese enfoque en el que nos tenemos que concentrar y obviamente mientras más cercanos dentro de esta visión concéntrica se encuentren los actores, nos darán una ilustración, una imagen clara de la importancia, de el grado de impacto que van a tener dentro del proceso, ¿no? Entonces, aquellos que estén más cerca van a ser más relevantes durante la ruta, aquellos a los que tendríamos que considerar más directamente, mientras que aquellos que se encuentran en los círculos exteriores, pues bueno, van a ser menos relevantes al objetivo específico y solamente o dependiendo de qué posibilidades tengamos para flexibilizar la visión del diseño, podríamos empezar a involucrarlos o simplemente decir para este objetivo, para este primer punto, para esta visión, este enfoque del diseño, no los vamos a considerar porque ya se encuentran en un grado muy alejado al impacto que pueden tener. La relevancia de estos actores ya no es tan importante. Y bueno, lo vemos claramente que nos ayuda a detectar rápidamente e incluso a presentar, ¿no? esta información hacia otros que puedan tener participación en el proceso de quienes son aquellos cuyas demandas, cuyas necesidades, cuyos impactos van a ser más relevantes durante el proceso de diseño. Este punto hasta aquí ya está siendo suficientemente útil para decirnos, a lo mejor, si yo visualizo que hay muchos elementos del personal de salud, muchos elementos del aspecto social, y yo solo soy una ingeniera que diseña, ya necesito aquí hacer un alto y decir, necesito incorporar en mi proyecto de diseño a gente que tenga la capacidad de ayudarme a traducir, ¿no? Decíamos ahí, a traducir esta información, a llevar esta participación a esta relación con ese tipo de actores, porque no siempre tenemos la misma forma de comunicación, la capacidad incluso de tener acceso a estas personas para obtener la información y entonces recopilar, realmente poder desarrollar la herramienta correctamente, ¿no? Y pues bueno, una nota adicional es que para poder visualizarlo o ayudarnos a trabajar mejor esta herramienta, esta visión, esta descripción de estructura concéntrica, pues no solo los ponemos en estas posiciones más alejadas o más acercadas, sino que los podemos ir englobando por áreas, ¿no? Por grupos semánticos, podríamos verlos por grupos de la forma de actuación que tienen sobre la ruta. Y pues bueno, un ejemplo de esto se ve en la siguiente imagen, en donde un paciente pediátrico, ¿no? Este es un ejemplo tomado de una investigación, en donde están hablando de, vamos a ver la participación o se van a enfocar en la participación de los padres como parte del equipo de tratamiento
de un paciente oncológico, pero pediátrico, ¿no? Entonces, aquí nos muestra el diagrama concéntrico al paciente en el centro, evidentemente, y está mostrándonos con la flecha hacia afuera, ¿no? La frecuencia de contacto y por lo tanto el impacto que va a estar teniendo o el compromiso que tienen sobre el paciente los elementos, ¿no? Los elementos concéntricos más cercanos y los vamos englobando por áreas. Aquí el equipo de psicología, el equipo médico, el equipo de educación, ¿no? La atención que, bueno, a la salud enfocada directamente sobre el padecimiento del cáncer, ¿no? En este caso, o sobre los efectos que este tiene, ¿no? En la visión, perdón, aquí está el equipo de oncología, pero en la parte de investigación, aquí en la parte del tratamiento directamente de la pues, realización de la práctica médica y aquí pues el apoyo psicológico. Pero bueno, vemos que este paciente pues al ser un paciente pediátrico está también teniendo su contexto social directamente, pues aquí en esta investigación se visualizó solamente a nivel educación, ¿no? Pero podríamos aquí englobar y directamente relacionado como esta parte, decíamos, de grupo de apoyo, de este soporte a los pacientes, pues amistades, otros familiares, ¿no? Los hermanos, los amigos, los primos, que pudieran estar teniendo un impacto directamente, ¿no? Entonces, simplemente para ver la visión y aquí ver, ¿no? Hasta dónde, quiénes están teniendo un impacto que sí son considerables, que sí tienen que tener en cuenta, pero a lo mejor, y este es otro punto importante del mapa de ruta del paciente, que haya pacientes con el mismo padecimiento y que vayan a estar interactuando con el mismo tipo de actores, no quiere decir que van a tener la misma experiencia. Entonces, visualizar a los actores no es suficiente para tratar de generalizar el diseño a todos los pacientes pediátricos que tienen un padecimiento de oncología, ¿no? Entonces, aquí nos ayuda a visualizar los posibles actores. Y entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, un mismo paciente o varios pacientes, ¿cómo cambia? ¿No? ¿Qué tanto se mueven, digamos, en este diagrama las personas, los mismos actores, pero dependiendo de cada una de las experiencias? Y eso sí no lo podemos suponer nosotros, tenemos que informarnos y ahí encontrar semejanzas y diferencias entre una ruta semejante, ¿no? Podemos ver las mismas etapas, los mismos actores, pero ver experiencias distintas por cada uno de los pacientes o aquellos a los que podamos llegar a involucrar en nuestro diseño, ¿no? Y bueno, además de estructurar a los actores, hay que estructurar los eventos, ¿no? Decíamos, esta descripción del ruta del paciente es un viaje, es un camino, es una atravesar distintas fases, distintas etapas en donde se va a estar interrelacionando con distintos sistemas, ¿no? Que pues les ofrecen los productos o los servicios o simplemente toda esta interacción con los actores. ¿Cómo vamos a poder trazar o empezar a visualizar estos eventos? Pues bueno, cuando ya trazamos un mapa de ruta del paciente, usamos dos ejes. Un eje en donde lo que estamos representando es el tiempo, ¿no? Si es un transitar, si es un desplazarse, si es un viaje, ¿no? Hay un eje de tiempo, usualmente usado en la horizontal. Y en el eje vertical vamos a presentar, en el caso más generalizado y usualmente, a los actores. Más adelante vamos a ver que en este eje vertical podríamos cambiar en lugar de los actores, por ejemplo, a los espacios o a las actividades específicas que realizan para entonces ver el enfoque que queremos, no tanto cómo interactúa con otros actores, sino cómo es el proceso de interacción directamente con algún elemento o con algunos elementos más físicos, ¿no? Los dispositivos, los productos o incluso con un solo producto en distintas etapas, ¿no? Lo que vamos a hacer entonces es ir definiendo estos intervalos de tiempo dependiendo de la meta o objetivo. Si al inicio lo único que queremos visualizar es cómo es la experiencia generalizada desde que detecta sus síntomas o incluso desde qué tanto es consciente o trabaja en la prevención de ciertos padecimientos hasta una postcirugía o recuperación, por ejemplo, ¿no? Ahí ya sería muy generalizada la ruta. ¿Qué es importante de visualizar? Que usualmente trazamos varias, ¿no? El mapa de ruta de usuario, como muchas de las herramientas en el proceso de diseño, porque en sí el proceso de diseño tiene esta característica, son iterativas. Vamos a irlos refinando, vamos a irlos enfocando conforme más vayamos encontrando estos puntos en donde deberíamos hacer énfasis y pues bueno, ubicar qué es lo que queremos analizar, ¿no? Y entonces hacer esta ruta cada vez más detallada y bueno, con respecto a cómo vayamos eligiendo el desarrollo de nuestros proyectos o más bien llevando a cabo este desarrollo. Ahora sí, un ejemplo para visualizar lo que he mencionado hasta este momento, pues vemos aquí, ¿no? Un paciente que presenta una necesidad de pues un reemplazo de cadera, ¿no? Tuvo un padecimiento y podemos visualizar, les decía, la experiencia generalizada. ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuáles son esas fases? Aquí la línea del tiempo la veríamos en horizontal, ¿no? Desde donde inicia hasta donde estaríamos considerando el final
de todo de esa ruta completa. Y cada uno de los cuadros nos simboliza o nos representa cada una de esas fases que va a atravesar por la ruta. Y en el eje vertical, en este caso, estamos considerando a los actores, ¿no? Al paciente mismo, a sus cuidadores informales, decíamos que son familiares, amigos, etcétera, al médico general, a especialistas como los fisioterapeutas o al cirujano, ¿no? En este caso, se trata de un ejemplo en donde el paciente pasa de la prevención a la detección de primeros síntomas, a lo mejor al recurrir a ciertos elementos de prevención, de acción sobre estos primeros síntomas, a consulta porque no se disminuye el dolor, no disminuyen los síntomas, con un médico general, aquí al menos en el sistema de salud, por ejemplo en el Seguro Social, vemos que siempre se nos remite primeramente más bien, se nos dirige primeramente a la unidad más generalizada y de ahí se van haciendo estas pues canalizaciones, ¿no? A un especialista y si es necesaria hospitalización, pues entonces ya vemos quiénes son los encargados, ¿no? Aquí estamos viéndolo por fases, por eventos que se están llevando a cabo. Podríamos cambiar este eje, ¿no? Bueno, las columnas del eje del tiempo y ver lugares, ¿no? En casa, en la clínica, en el hospital, nuevamente en casa, todo donde se llevan a cabo todos estos elementos o, por ejemplo, por acciones específicas diagnóstico, tratamiento, atención, la cirugía, ¿no? Nosotros podemos cambiar o cambiar aquí a quienes estamos visualizando dentro de la ruta. Conforme a esto, pues lo que vamos a hacer entonces es buscar los puntos de contacto, esos elementos de la fase en donde se lleva a cabo la acción o qué acciones llevan a cabo los actores, ¿no? Y entonces vamos rellenando nuestra tablita, nuestro mapa con qué es lo que realiza cada actor en cada fase, en cada etapa de la ruta y después lo vamos a complementar con más acciones, pero inmediatamente lo primero que queremos ver es qué hace, ¿no? ¿Qué es lo que hace en cada una de estas fases? Y después, cómo se siente, cómo interactúa con otros actores, ir complementando el mapa con respecto a lo que nosotros tratemos de hallar, ¿no? Entonces, pues aquí ya más completo, ¿no? Vamos viendo el paciente qué hace. Bueno, obviamente el paciente es el eje, estamos enfocados en su ruta y es quien va a tener acciones durante cada una de estas fases. Aquí podemos ver que no estamos hablando de un día, ¿no? O más bien que nuestro mapa puede darnos esta flexibilidad de hablar de un mismo procedimiento que se da solamente la consulta, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura una consulta? ¿Entre 10, 15 minutos? Ah, bueno, es que consideras el tiempo de espera más la consulta, más las indicaciones posteriores, entonces ir visualizando cuánto tiempo vas a estar en cada una de estas fases. Por ejemplo, aquí vemos que la prevención no tiene un tiempo determinado, mientras que los otros nos hablan de años o meses antes de requerir una cirugía, años o meses antes, meses o semanas antes, el mismo día de la cirugía, cuánto tiempo después de la cirugía, ¿no? Y hasta cuántos años después. Entonces, un mapa, una ruta del paciente puede durar un intervalo muy, muy, muy pequeño de interacción o puede durar un intervalo muchísimo más prolongado, ¿no? Entonces, aquí eso es lo que uno, desde su diseño, desde su objetivo, tiene que empezar a definir para poder trazar el mapa de ruta del paciente. Y entonces, ¿cómo lo utilizamos? ¿Cómo se genera, no? Es simplemente utilizar una representación visual, gráfica. En este caso, sí se trabaja y la mayoría de las recomendaciones, olvidé incluir en la presentación ejemplos de plantillas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Simplemente presentarnos una tabla en donde pues van a decir, ay, ¿cómo eso es un mapa, no? Pues bueno, lo que hace la idea de mapear es presentarlo visualmente, ¿no? Entonces me decías que no hiciera matrices, no, es que sí hice una matriz, pero antes de hacer esa matriz yo visualicé, ¿no? Estas interdependencias, estas interrelaciones de los actores y después fui analizando cómo esas relaciones se fueron dando en cada una de estas etapas y qué es lo que se obtuvo de información en cada una de ellas, ¿sale? Entonces, básicamente el proceso completito de diseño desde una perspectiva creativa, ¿no? De solución de esa necesidad, de acuerdo a estos autores, ¿no? Nos dice son 3 etapas. Primero exploras qué acciones debes de llevar a cabo, después propones soluciones y al final te preparas para implementar o llegar a la aceptación de esas soluciones, ¿no? El mapa de ruta del paciente es una herramienta que se utiliza para la primera etapa, para la exploración de esta acción, para encontrar el objetivo de diseño, identificar ese objetivo, cuál es ese reto, cuál es el deseo que queremos para cambiar la experiencia, para cambiar la situación, mejorarla, evidentemente, ¿no? En el paso número 2, dentro de esta
misma etapa encontramos los datos relevantes que nos dicen aquí es donde se pueden estar presentando problemas, es información que vamos a estar integrando en nuestro mapa de ruta del paciente y por último encontrar aquellos problemas que se requieren resolver, aquellos que nosotros podemos tomar como esa meta o establecer como ese objetivo y entonces pasar a generar ideas y después probar estas ideas y verlas como una solución implementada y ver su aceptación. ¿Qué es lo que pasa muchísimo, muchísimo en el mundo del diseño y sobre todo yo lo veo desde la ingeniería? Muy frecuentemente. Vemos la problemática y nos saltamos a encontrar ideas y nos enfocamos mucho en los elementos que buscan resolver el problema, pero ese problema no está claramente identificado. Y entonces por eso yo recomiendo y yo quise compartir esta información porque de nada nos sirve, ¿no? Lanzarnos a gastar todos los recursos de tiempo económicos, de conocimiento, de todo lo demás en desarrollar ideas que no están bien enfocadas o que no están considerando elementos importantes o a lo mejor no están enfocados en el problema que está haciendo el impacto en todas las áreas y no lo estamos visualizando, ¿no? Entonces, es mejor reforzar esta primera etapa, desarrollarla correctamente y para eso usar el uso de este tipo de herramientas y después implementar nuestros conocimientos técnicos, nuestras habilidades de diseño, la interacción, la participación de grupos multidisciplinarios en la generación y desarrollo de esas ideas, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo le hacemos entonces? Pues primero establecemos ese objetivo de diseño. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es ese lugar al que nos quisiéramos acercar? ¿Cómo es esa visión? Hasta lo podríamos llamar utópica, de ese punto final, cómo quisiéramos y cómo quisieran obviamente los involucrados que fuera el resultado a partir de ese proceso de diseño, ¿no? Ese producto no con características, no con, va a ser una aplicación para el seguimiento de la salud de las personas diabéticas, no. Quieren las personas poderse sentir seguras o conocer su tratamiento y llevarlo a cabo correctamente. Ese es el futuro, ¿no? ¿Cómo puede hacerse si no conocemos correctamente la información? Pues cuando no tenemos la capacidad de decir, bueno, es que no sé a dónde quiero llegar, pues hay que preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el que creo que es el problema? ¿Quién lo está presentando? ¿Qué factores contextuales son relevantes o tienen que estarse, se han detectado o no se han considerado y estamos viendo que sí juegan un papel en esto, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos a alcanzar en las fases, por ejemplo, en las etapas, en cada uno de los momentos que se están viviendo en esta ruta y cuáles son los efectos secundarios que se buscan evitar, ¿no? Porque a veces no es que estén pasando, pero queremos que no sucedan ciertos efectos adversos. Además de definir este reto, bueno, a través de estas preguntas, pues es importante pasar a la búsqueda de información. Estos pasos que estoy describiendo son cosas que se tienen que desarrollar simultáneamente o a partir de las cuales vamos a generar nuestro mapa de ruta del paciente, ¿no? A lo mejor se siente medio desarticulada y volando, pero pues para regresarlo. Defino, ¿no? A dónde quiero llegar. Y entonces empiezo a visualizar toda esta búsqueda de los actores, quiénes son, cómo los coloco en este, por ejemplo, en este esquema concéntrico, cuáles son sus interrelaciones y sus interdependencias. Y entonces ahí ya puedo empezar a enfocar la problemática. ¿Quiénes están teniendo este problema y dónde estoy encontrando, sin decirlo en un momento de tiempo, porque todavía no construyo el mapa, sino, ¿sabes qué? Es que yo veo un alto impacto o una fuerte correlación entre el personal de salud y el paciente o la triangulación que se llega a hacer a veces, ¿no? Entre personal de salud, paciente y cuidadores, ¿no? Entonces, es necesario ver estas interdependencias primero, hacer las entrevistas, hacer la observación entre pacientes especialistas involucrados, etcétera. Otra vez, también reforzar con investigación documental, hacer observación directa y entonces ahora sí, generamos nuestra herramienta para enfocarnos a un problema o varios problemas específicos para la generación de soluciones, ¿no? Es como si lo viéramos como el contexto, la descripción generalizada de las posibles rutas que podemos tomar y después la construcción de nuestro mapa de ruta de paciente para elegir un camino a seguir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo generamos? Pues definimos este eje del tiempo que decíamos puede ser todo el proceso de atención o puede ser ya dentro de una acción o de un proceso específico dentro del proceso completo, ¿no? Y bueno, aquí dependerá de lo que nosotros vayamos encontrando como puntos de fricción. Vamos a entender como punto de fricción cualquier lugar en donde no se está obteniendo el resultado deseado, ¿no? Donde se encuentran incomodidades, se encuentran obstáculos, se encuentran ineficiencias, ¿no? Insatisfacciones con lo que se espera y eso ya nos está detectando o nos está mostrando lo que hay, este punto de fricción. Y en el eje vertical, pues bueno, definir si vamos a estar trabajando con los actores, con las actividades, con los lugares, ¿no? Cómo vamos a estar
construyendo este elemento, ¿no? Y pues bueno, esto siempre va a depender del objetivo de diseño. Cuando hablamos o describimos herramientas de diseño de esta manera tan teórica, quedan a veces como muy generalizadas y no sabemos como que no tangibilizamos bien, ¿no? Su utilidad hasta que las ponemos en práctica, ¿no? Desgraciadamente, pues ahorita no vengo preparada para que hagamos un ejercicio, ¿no? Sino simplemente mencionar algunas de las cosas que se podrían trabajar y con todo el gusto del mundo invitar a que pues se trate de recolectar esta información que yo les comparto, decir, a ver, si entendí bien. Así es como construir un mapa de ruta de usuario y entre todos podríamos en algún momento pues analizarlo, ¿no? Posteriormente y decir, sí, fíjate que sí o no, aquí lo que faltaría es hacer esto o ver si sí le encuentran o no una utilidad sobre un caso específico de aplicación, ¿no? Que sería como la recomendación. Y bueno, además de ver eso, pues bueno, para poder definir en el eje vertical qué es lo que voy a considerar, pues bueno, decíamos, podemos hablar, aquí no es tanto que cambiemos la estructura, ¿no? Digamos, porque se vuelve un poquito confuso. Las fases, me regreso a la diapositiva donde les mostraba esta ilustración de un posible mapa de ruta de usuario. Aquí habíamos construido simplemente en torno a los actores y las fases definidas del proceso generalizado, ¿no? ¿Qué tendríamos que estar involucrando entonces? Digamos que yo voy a hacer la ruta del paciente. Ya, me voy a olvidar ahorita tantito de estos, que sí los podría seguir considerando, ¿no? Y en el paciente me voy a enfocar y voy a empezar a decir, o por cada uno de ellos, por eso están estos segmentos en gris entre cada uno de ellos, en ese espacio del segmento gris, voy a empezar a complementar mi mapa con la cantidad de información que yo busque y que yo trate de visualizar, considerando los siguientes elementos. ¿Qué metas tiene? ¿Qué propósitos tiene? ¿Qué busca en cada una de estas fases el usuario en particular, el paciente o el actor en particular que estoy analizando? ¿Qué acciones lleva a cabo? ¿Qué valores lo rigen, no? O por qué realiza esas acciones, qué emociones presenta, qué esfuerzos o trabajos realiza, ¿no? ¿Qué lo motiva y dónde se empiezan a generar estos puntos de dolor? Si se topa con barreras, ¿cuáles son, no? Los puntos de contacto, ¿con qué está interactuando? ¿Con elementos, con personas? ¿Cuáles interacciones están llevando a cabo? Si podemos incorporar información fotográfica, por ejemplo, lo podemos meter dentro del mapa de ruta de usuario, todo es de paciente, todos estos elementos son cosas que se van a ir metiendo en cada una de esas columnas, ¿no? Con respecto a dentro de cada fase, ¿qué sucede? ¿No? Decíamos, el ruta de paciente, lo que nos está diciendo, o ruta del usuario, si lo ampliamos a otros actores, y lo que nos está diciendo es qué pasa en cada una de estas fases y qué tanta información podemos visualizar en un solo espacio, qué oportunidades se presentan y si hay o no interacción o impacto de actores no humanos, ¿no? Y etcétera, 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 los elementos que nosotros queramos incorporar. Sobre todo para detectar puntos de dolor y asociado a las emociones, lo que se recomienda es tener claramente cómo vamos a identificar estas emociones, ¿no? Si podemos o no verlo a través de sus comportamientos y sobre todo encontrar más claridad sobre las posibles causas, ¿no? Entonces, decíamos al inicio que uno de los principales problemas es que no se toman en cuenta las emociones de los usuarios o de los pacientes durante la ruta, pues es necesario aprender a mapear estas emociones. Y un buen punto es saber describir distintas emociones. Entonces, aquí simplemente como recomendación, el autor Peter Desmet, ¿no? Propuso una investigación para encontrar y asociar una lista de las 24 emociones negativas y positivas más fácilmente identificables o que hay una forma clara de determinar, ¿no? O sea, que nos sirven como ejemplo, ¿no? Es que el paciente lo que hizo en tal momento, a lo mejor lo que observamos o lo que nos describe es un comportamiento como que no se está quieto. ¿No? ¿Qué significa que no esté quieto? ¿No? ¿Qué emoción está transmitiendo eso? Ah, pues a lo mejor está aburrido, ¿no? O está frustrado, o está asustado, no tiene miedo. Entonces empezamos a ver qué emociones hay. Pues es que sí, pero fíjate que sus expresiones eran como, es que tengo muchas ganas de ver a mi médico. Bueno, no sé si eso pase, ¿no? Pero es que ya va a ser la cirugía. O, por ejemplo, si fuera el caso de un nacimiento, ¿no? Un parto. Vemos al papá o a la persona que está en espera, ¿no? Pues ahí dando de vueltas. Y no es que esté preocupado, sino al contrario, es una situación pues de expectación, ¿no? De expectativa, de que está emocionado, ¿no? Entonces es un aspecto positivo y no es tanto que esté aburrido, ¿no? Sino hay que empezar a identificar las emociones y empezar a plasmarlas durante nuestra ruta. Por eso es importante que digamos, es que aunque sea el mismo personaje, o sea, el mismo tipo de actor,
Las emociones varían, ¿no? La información, las acciones, las motivaciones, todos estos elementos descritos anteriormente son los que empiezan a variar entre personaje y personaje, ¿no? Entre actor y actor. Y entonces ahí vamos a encontrar los puntos de dolor que decíamos. Son momentos en donde, aquí viendo un poquito más claramente cómo vamos construyendo este mapa, ¿no? Las fases pueden ser aquellas que mencionábamos en el ejemplo. Subfases, si es necesario dividirlas en procesos o acciones específicas dentro de estas fases. Y luego las emociones. En el mapa de ruta del paciente se recomienda utilizar una escala gráfica en donde pongamos pues un grado de satisfacción de la máxima insatisfacción a la máxima satisfacción e ir trazando las emociones. Podemos poner las palabras o iconos que nos representen miedo, angustia, felicidad, euforia, etcétera, o simplemente hacer un trazo como gráfica, ¿no? De lo menos a lo más, utilizar colores, ¿no? Muchas veces se usan colores que lo positivo casi siempre asociado al, no sé, el verde, por ejemplo, y el rojo pues para lo más negativo. Esta escala que luego vemos, ¿no? De lo verde a lo rojo, pasando por el anaranjadito, el amarillo, etcétera. Y entonces podemos empezar a trazarlo aquí. Y ahí sí, visualmente nos sirve para que rápidamente podamos detectar. Fíjate que para el paciente, en la fase preoperatoria, había un punto de dolor, estaba en rojo. Y resulta que para el médico también y para el personal administrativo también. Entonces, dependiendo de, ahí es donde encontramos lo que llamamos un momento de verdad. ¿Por qué? Porque todos están insatisfechos. ¿Qué está pasando ahí? Y entonces, ¿qué comportamientos observamos y qué hallamos, ¿no? A partir de toda esa información de cuáles eran las motivaciones, cuáles son los puntos de contacto, los elementos, las interacciones que se están generando, si se expresan, si no se expresan, qué tanto podemos indagar en eso. Y entonces, ya de ahí podríamos decir, punto número 2, ahora tracemos una ruta de usuario, ¿no? Una ruta de paciente o ruta del médico, como la quieran ver, solamente enfocado en las fases que conlleva el proceso o el momento preoperatorio. Y entonces ahí es como si hiciéramos un zoom, ¿no? Y entonces decimos, aquí hay un momento clave. Si dentro de toda nuestra investigación somos capaces de encontrar esa información de es que es porque falta información, es porque uno se desesperan por los tiempos de espera, es que el médico no siempre está al 100% ahí al pendiente, aunque se haya programado tiene que atender otros casos, etcétera. Ya encontramos elementos sobre los cuales enfocarnos para desarrollar el diseño. En lugar de decir, yo quiero cambiar todo el proceso, ¿no? Quiero mover toda la organización del hospital para que los pacientes nunca esperen. No, pues es que resulta que no importa si esperan días, es el momento crucial de la preoperación en donde se presenta la mayor problemática, ¿no? Es importante también hacer hincapié en que no solamente son momentos de dolor los momentos de verdad, ¿no? Puntos de dolor, es decir, asociados a emociones negativas. Teníamos por eso también importante que ver las emociones positivas. ¿Por qué? Porque si hay momentos en donde todos están o la mayoría están completamente satisfechos y las emociones manifestadas son positivas, pues, ¿qué podemos hacer? Decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Que está muy bien, está tan bien que todos están felices, ¿no? Entonces, eso, tratar de plasmarlo o de llevarlo a las otras etapas en donde está habiendo fricción. Y entonces, esa es otra de las ventajas o grandes beneficios de este tipo de herramientas. Y bueno, para ir complementando un poquito la tercera fase que veíamos dentro de la etapa principal de determinar, ¿no? La problemática y después saltar a las soluciones, es identificar esos problemas, ¿no? Un poquito que ya me adelanté diciendo, pues si se está manifestando una insatisfacción, casi siempre es sobre las insatisfacciones porque lo que queremos es mejorar, ¿no? La tarea más importante es definir su origen y encontrar si hay relaciones, si hay dependencias entre los elementos involucrados. Entonces, aquí cabe hacernos las preguntas, ¿no? ¿Cuál es ese problema? ¿Dónde estamos detectando estos puntos de fricción? ¿Quiénes son los actores, sobre todo humanos, involucrados? ¿Qué actores no humanos o contextuales están afectando? ¿Cuáles son los objetivos que se querían lograr, ¿no? ¿Y por qué nos están dando? ¿Cuáles son los efectos secundarios generados? ¿Qué nos gustaría evitar? ¿Qué podríamos mejorar? ¿O qué acciones se requieren para modificar esos momentos? Y esto nos ayuda a dar dirección a la búsqueda de soluciones, ¿no? Entonces, hacer esa detección gráficamente, visualmente, con estas, decíamos, iconos o colores, nos ayudan a decir, aquí hay que poner énfasis. Y entonces ahora nos hacemos las preguntas para complementar y decir hacia dónde nos dirigimos en la siguiente etapa de nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, crucial aquí poder definir un objetivo de diseño, ¿no? Decíamos esta meta de diseño en donde lo que queremos saber es
antes de lanzarnos esas soluciones, decir, bueno, entonces, ¿cuál es ese objetivo? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿No? Porque si solo decimos, bueno, es que se requiere mejorar la comunicación o mejorar la experiencia de todos en la etapa preoperatoria, pues sí, pero ¿qué específicamente quiero hacer? ¿No? ¿Qué problema quiero resolver? ¿Quién es el que está teniendo el problema y qué quiero lograr a raíz de ese problema? Esa es mi guía, mi ruta. ¿Cuál es lo que debo de considerar? Pues a los usuarios, las necesidades y por qué son relevantes de resolver. Cuando hacemos esta definición del objetivo, no vale dar la solución. Decir el objetivo es diseñar un sistema que haga tal cosa, no es, o sea, una aplicación móvil que haga el seguimiento de la información del paciente, no es definir un objetivo, ¿no? Es definir el resultado. Y yo no quiero el resultado, quiero el objetivo en términos de lo que yo quiero lograr. Porque entonces no estoy truncando la capacidad de generar muchos conceptos o conceptos más holísticos, ¿no? Porque si de nuevo, ¿no? Olvido todo lo que aprendí asociado a las emociones y solo me voy otra vez a la parte técnica, a la fabricación de un artefacto, ¿no? Ya no estoy haciendo el flujo correcto de información. Pero entonces, establecido nuestro objetivo de diseño, ¿cómo lo hacemos? Pues es que detecté así, literal como actividad, muchas ideas en torno a lo que desarrollé y encontré en mi mapa de ruta del paciente, genero agrupaciones, si tienen el mismo origen, si tienen elementos en común, empiezo a agruparlos y a decir, bueno, a lo mejor se complementan y entonces dándole solución a este clúster, no a este grupo de ideas, puedo entonces desarrollar una solución que abarque más de las perspectivas, involucre a más de los actores y entonces tengo un mejor impacto que decir, solo le rediseño las manivelas, ¿no? A esa mesa quirúrgica que decía al inicio, porque solo me interesa el que está colocando los accesorios, ¿no? Entonces, pues de aquí surge, pues lo que sigue, ¿no? El alcance del mapa de ruta del paciente es ayudarnos a definir esos puntos de dolor, ayudarnos a definir esos problemas sobre los cuales nosotros tenemos que elegir por las restricciones que tengamos, por nuestras capacidades, por simple voluntad de decir, bueno, ¿qué sería lo más innovador? ¿Qué involucraría la mayor cantidad de actores? ¿Qué generaría mejores resultados para la mayoría? ¿No? ¿Qué sí se puede implementar si lo necesito ya en el tiempo posible, con los recursos posibles o que me llevarían a la pregunta, bueno, y luego cómo lo llego, cómo lo desarrollo, con quién me asocio, etcétera? Es para esa fase, ¿no? Es una fase inicial de un proyecto de diseño. A partir de esta definición clara de la problemática y las necesidades para la cual nos sirve fuertemente esta herramienta, pues, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue? Proponer ideas. Proponer ideas y hay una infinidad de metodologías y herramientas que nos sirven para empezar a idear, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues los humanos somos bien creativos y somos bien capaces de pensar. Tan simple como decir, empieza a desarrollar ideas que se adapte a esas necesidades, que involucre a esos actores, que considere esas interdependencias. Y para eso te sirvió una herramienta visual que te ayuda a plasmarlas y a tenerlas claras. Y que aunque no lo puedas abordar todo en un solo momento, puedas irte guiando con ese mapa para ir generando el resultado o estos diseños, ¿no? Estos desarrollos. Algunas de las referencias o de los ejemplos que más usamos, por ejemplo, en ingeniería, pues las matrices de combinación o matrices morfológicas, donde decimos, bueno, este es el problema a resolver, qué posibles funciones tienen o subsistemas, qué alternativas hay, empezamos a hacer combinaciones o un método más creativo a través de la lluvia de ideas, que siempre cualquiera de las dos debe ser informada, ¿no? Debe ser basada en investigación, basada en observación, basada en pruebas, para que no sea simplemente, pues, ay, se me ocurre que podría hacerlo, ¿no? Sí hay lugar a la creatividad, hay metodologías que lo que fomentan es sé lo más absurdo que puedas y después ve qué tanto puedes acercar eso a la realidad porque ahí entonces generas soluciones mucho más novedosas, ¿no? Y bueno, una alta recomendación al elaborar ideas de solución, bocetar, describir con palabras, acompañar con diagramas y sobre todo, pues incluso poder generar prototipos rápidos, ¿no? Una de las grandes metodologías creativas es el design thinking, en donde su eje es decir, prueba, prueba rápido y prueba con prototipos que te den la idea, que puedan ilustrarla, que lo puedas interactuar con los usuarios lo más rápido que puedas para que puedas estar obteniendo información, esta retroalimentación constante y entonces seguir avanzando hacia cuando ya tengas probadas las características más importantes, implementar un producto resultante, ¿no? Y pues bueno, aquí una de las recomendaciones que se hacen, sobre todo en esta perspectiva del curso que imparte Delft, es describe tus ideas de la siguiente manera, ponles un nombre, asócialas a una idea, a la descripción breve, y por qué ves que esto te ayudaría a alcanzar tu meta de diseño. Agrégale
todo lo que quieras en cuanto a la representación gráfica, boceta, y no tienes que ser un gran artista, simplemente que logres implementar los elementos que te ayuden a ver, no sé, sus modos de uso, las interacciones con los usuarios, a lo mejor un poco ellos usan mucho la idea del storytelling, ¿no? De estas fases, ¿no? Como viñetas, un paso tras otro paso tras otro paso para ver la idea de solución no solo como un artefacto, como solo un sistema, casi un diagrama de flujo, sino también poder mantener esta estructura dinámica, esta visión de movimiento de una ruta, de un viaje, ¿no? A través de también la solución, cómo lo estamos visualizando. Y bueno, cuando generes varias ideas, hay herramientas, ¿no? Que todas lo que te van a decir es crea una lista de criterios a través de los cuales vas a evaluarlas, ¿no? Estos criterios fuertemente basados en las necesidades detectadas y a la vez asociadas a, por ejemplo, requisitos o restricciones que tenga en sí el proyecto de diseño. Si nosotros queremos diseñar para un hospital público en México, habrá criterios y restricciones asociadas a ese contexto que decíamos en un inicio, regulatorio, político, jerárquico, de cómo funcionan las organizaciones, y entonces hay que involucrarlos aquí, porque algunas cosas que podrían resultar la panacea, ¿no? La solución óptima, no se van a poder llevar a cabo porque tendríamos que salirnos de la estructura real, de este contexto real al que querríamos llevar nuestra solución. Y sobre todo cuando las evaluemos, ¿no? Esta es una matriz de comparación de soluciones, también conocida como matriz de Pugh, bueno, desde mi perspectiva y conocimiento de diseño, en donde evaluamos cada una de las ideas con respecto a cada uno de esos criterios que nosotros establecemos, y cuando encontremos una idea ganadora, ¿no? El total, aquí sí alcanzan a ver el menos menos significa un menos 2, el menos un menos 1, el más un 1 y el más 2, ¿no? Entonces, conforme las vamos evaluando, vamos haciendo una suma y el que tenga un mayor puntaje positivo sería la solución que consideramos más adecuada y habría que justificarlo viendo, ¿no? Claramente. ¿Qué puede pasar? Que al terminar esta evaluación digamos, ¿sabes qué? Es que sí, pero siento que si le agrego ciertos elementos de la idea 2 a la idea ganadora que fue la 3, genera una nueva idea y esa sería aún mejor, ¿no? Porque se pueden integrar y entonces vemos esta característica de iteración dentro del mismo, de cada una de las partes del proceso de diseño. Y pues simplemente para terminar, me gustaría mencionar que este mapa de ruta del paciente, después de hacer toda esta cuestión de diseño conceptual y de construcción de prototipos, incluso de la implementación de un resultado, de un producto resultante ya en la realidad de la ruta del paciente, va a servirnos como instrumento para evaluar la mejora obtenida. ¿Cómo? ¿Qué tanto cambió? Tenemos aquí la referencia de cómo era su ruta cuando presentaba las problemáticas. Generé la implementación de la solución que yo desarrollé a partir de esa información, lo vuelvo a evaluar y veo si la experiencia realmente se modificó, ¿no? Y entonces la misma estructura, la misma herramienta me da el punto de arranque, ¿no? Los puntos clave para atender la solución y me ayuda al finalizar el proyecto de diseño como una herramienta de evaluación, si se logró la mejora y si sigue habiendo áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí eso sería todo por mi parte. Es la presentación, insisto, un poco muy generalizada, muy por encima de lo que es la teoría solamente de una herramienta de diseño, que lo bonito de estas herramientas de diseño es que se pueden combinar, ¿no? Si aquí hemos trabajado o han mencionado, conocen algunas otras metodologías de diseño, no están peleadas. A veces algunas son muy sistematizadas o muy sistémicas más bien, y lo que hacen es como querer estructurar todo con datos duros y contables, ¿no? Bueno, más bien cuantificables, mientras que hay otras que son mucho más creativas, ¿no? Y bueno, pues el mapa de ruta del paciente, decíamos, si queda la pregunta, bueno, entonces, ¿qué diferencia hay? Porque incluso en toda la presentación te la pasaste como que iterando entre ruta del paciente y ruta del usuario, pues simplemente visualizar que estamos considerando a una persona que está pasando y que la ruta va a estar embebida en este contexto de atención a la salud, ¿no? De una persona que sí está considerada, pues, un paciente, tal cual. Que se puede visualizar sobre, decíamos, ¿no? Cambiar el centro hacia alguno otro de los actores y en ese caso la estructura, las preguntas, la forma de desarrollar la herramienta sigue siendo la misma, ¿no? En este caso se está poniendo como enfoque central sobre el paciente, pero si yo cambio a cualquiera de los actores como ese protagonista, pues sería el mapa de ruta del usuario, ¿no? Pero tiene la misma característica, ¿no? Entonces, a final de cuentas, no es que sea una herramienta distinta, simplemente aquí lo que te dice es enfócate en el paciente, ¿no? Y pues bueno,
Eso sería todo. Y bueno, ahorita dejo de compartir la pantalla y pues no sé, Israel, si tienes algún comentario, alguna queja, sugerencia.